Estás escuchando Una energía nada corriente, episodio número 9. ¡Arrancamos! Me encanta la música de la entradilla, te da como un extra de motivación, ¿no? Soy Álvaro Manso y os doy la bienvenida a Una energía nada corriente, el podcast que te habla sobre energía y sostenibilidad de forma cercana y con acento. Esta vez levantamos un tupido telón y desarrollamos la alfombra roja para recibir como se merecen a las grandes estrellas de la historia del cine, que han venido hoy a hablar a este podcast. Prometo presentarlos con más cariño de lo que lo haría Ricky Gervais en una gala de los Globos de Oro. En primer lugar, ha venido Batman. Bueno, uno de ellos. Es Christian Bale, que para su nuevo papel está practicando su acento mexicano. Su personaje se hace llamar Mario Alberto Gutiérrez. ¿Qué es lo que más te está costando adaptarte para parecer mexicano? Hola, pues lo que más me está costando es la apariencia. Yo acostumbrado a ser caucásico 2 metros, es un poco complicado para aparentar ser más bajo y con más tono de piel. Pues la verdad es que eres un gran actor, tan gran actor casi como la siguiente participante de esta gala. Es una actriz muy polifacética, es Helena Bonham Carter. Es tan polifacética que esta vez interpreta a un joven polaco llamado Maciej Milanowski. Maciej, ¿de qué trata tu película? Hombre, no tengo idea, pero muy buenas a todos, muy buenos chicos. ¿Cómo estáis? Pues hoy, en exclusiva, en esta excepcional gala, tenemos que comentar y dar una noticia al mundo. Y es que Marilyn Monroe no murió. Fingió su muerte, se fugó a Brasil y se convirtió en una actriz de teatro bajo el nombre de Michelle Sousa. ¿Por qué huiste de Hollywood? ¿Te molestaba la fama, el dinero? Hola chicos. Por talento, claro. Simplemente por talento. No, Hollywood no era bastante bueno para ti, ¿no? Sí, no, la verdad es que no. Pero da igual. Nuestra última estrella de este cielo fílmico ha hecho de todo. Un mafioso italoamericano, un narco puertorriqueño, un policía incorruptible de Nueva York. Es Al Pacino. Ahora, sin nada que demostrar, se atreve con la interpretación de un joven sevillano llamado Guillermo de Santos. ¿Cómo has conseguido parecer tan joven? Uy. Pues nada, creo que el secreto ha sido involucrarme e integrarme en la cultura andaluza, y el salmorejo todo el mundo sabe que rejuvenece a cualquiera. Eso y la siesta, ¿no? Eso, y la siesta, por supuesto. Es un conjunto de 3 factores: el salmorejo, la siesta y Cruzcampo. Es nuestro secreto. Pues la Cruzcampo. Queridos oyentes, chicos, hoy volvemos a tener menú de 3 platos que nos ha gustado. Es dieta mediterránea. Pero antes de empezar, como siempre, recordaros que para apoyar nuestro contenido, si te gusta lo que hacemos, pedimos siempre que os suscribáis, le deis a me gusta, comentéis en los programas y que generemos un poco de debate, porque cada interacción que tengáis con nosotros aporta visibilidad al programa. De hecho, estos programas solo pueden existir gracias a vuestro apoyo. Si no nos viera nadie, no tendría sentido. Y hoy empezamos en nuestro primer entrante. Beto nos va a hablar de uno de los... ¿Puede ser que el petróleo del futuro? Hola, pues puede ser. Empecemos con este tema. Bueno, antes que contar sobre esto, quien ha escuchado mis últimas intervenciones habrá notado que siguen una línea muy marcada. Esta línea tiene que ver con el colonialismo y su hermano gemelo, el capitalismo voraz. Si bien no soy un experto en estos temas, eso está claro, me parece importante comentar cosas que creo que son interesantes con respecto a estos temas. Porque por todos lados escucho el discurso del progreso, de la eficiencia, de los cambios, de que debemos ser más verdes.
Y este discurso yo lo repetía sin ponerme a pensar qué hay detrás, cuáles son los costos y qué tenemos que hacer para alcanzar ese tan anhelado progreso. Los problemas y las soluciones se deben abordar desde una multiperspectiva, y esto, bueno, ya lo había mencionado en capítulos anteriores. Y habiendo hecho este preludio, me gustaría preguntarle a Guille, ¿qué tienen en común tu teléfono, mi computadora y los coches eléctricos de nuestro amigo Elon Musk? El Tito Elon. Pues el Tito Elon, yo, sabiendo lo que le gusta, diría que le encantan las baterías. Y encaja con los elementos que han dicho. Claro. Bueno, aparte de que están hechos en China. Los tres necesitan baterías. Baterías que hoy en día son principalmente de iones de litio. Y ese es el tema del que hoy quiero hablar y del cual quiero compartir un poco sobre el litio. Este tema me vino a la mente cuando allá por el anhelado 2019, cuando no sabíamos de mascarillas ni toques de queda, leí una noticia de Plana Entera que salió en México, en el cual se pregonaba que se había encontrado la reserva más grande del mundo de litio en el estado de Sonora, un estado fronterizo con Estados Unidos. Y aquí haré un pequeño spoiler. Este estado está cerca de la megaplanta de baterías de Tesla, lo cual me parece un poco curioso, cuando menos. Sí, qué casualidad. Pero, Coincidencia. puede ser. Pero bueno, vamos por partes. Pregunta de secundaria para Michelle. ¿Qué es el litio? ¿Qué es el litio? Es un elemento raro, ¿no? Que está en la tabla química ahí. Y tenemos como uno de los elementos. Sí, el 3. Debería preguntar el Álvaro. Sí, lo sabe bien. Pues bien, has aprobado, Michelle. Bueno, justo, es un metal, es el metal más ligero de la Tierra. Se encuentra en diferentes reservorios como rocas, aguas marinas y salmueras, aunque por lo general viene acompañado de otros metales como potasio, magnesio y boro. Sin embargo, como en el sistema que impera en todo el mundo, tiene que ser rentable para que lo podamos obtener, por lo cual lo mejor hasta ahora ha sido obtenerlo de estas salmueras subterráneas. Y bueno, hasta aquí un poco la teoría, que si no va a parecer una clase de instituto. Pero... Profesor. Preguntas al final, por favor. Vale. Pero, Mache, aunque ya lo hemos comentado, cuéntame, ¿por qué es importante el litio hoy en día? Porque es el material de que se hacen las baterías, ¿no? Exacto. A pesar de que este litio tiene múltiples aplicaciones en la industria y la medicina, pero las proyecciones y la realidad que vivimos es que su demanda se verá incrementada por el uso de los teléfonos móviles, por las tabletas, por todos esos componentes electrónicos, computadoras, pero sobre todo por los autos eléctricos. De hecho, la sonada megafábrica de Tesla, de la cual comenté hace un momento, se estima que en ella se producen unas 3.000 baterías por día. Cada una usa unos 13 kilogramos de litio y por lo que serían unas 39 toneladas diarias. Y según datos del Financial Times, para que Tesla en esta fábrica pueda cumplir con las metas comprometidas, se necesitaría unas 24.000 toneladas de litio al año para cumplir con esta demanda. Bueno, pues este metal, aunque no se negocia como el petróleo u otros metales en los mercados internacionales, sí que ha variado su precio por las especulaciones. Debido a que se piensa que se va a utilizar mucho, ha habido momentos en los que se ha incrementado. Hasta el año pasado su costo rondaba por los $7.500 por tonelada, aunque en el 2018 alcanzó un máximo de 17.000. Entonces también lo han afectado estas especulaciones y bueno, también se están buscando alternativas, por lo que no deja de ser especulativo el hecho de que se vaya a usar el litio. Tal vez se consigan baterías con, no sé, otros metales como el berilio. Entonces, no es seguro, digamos. O sea, quería dejar el matiz de que no es seguro de que el litio vaya a ser el material del futuro. Esa es la cosa con la especulación, ¿no? Uh-huh. Si se usa, lo subimos de precio y si no, da un poco igual. De todos y eso modos, también tiene que ver con la forma de extracción.
Hay lugares en los cuales sale muy caro y hasta que no se vuelva lo suficientemente rentable no lo van a obtener. Claro, de todas maneras el litio tiene la ventaja de que por sí el elemento, al ser el metal con el átomo más pequeño que existe es el 3, quiere decir que solamente tiene 3 protones y 3 electrones. Lo único que tiene 2 y 1 son helio e hidrógeno, son gases. Entonces, que sea tan pequeño es lo que lo hace tan conveniente para las baterías, porque sus iones atraviesan las membranas y producen la corriente eléctrica de una forma muy eficiente. El único motivo por el que no usar litio es precisamente lo que estás comentando, los costes de extracción y las repercusiones que tiene su uso. Eso es un muy buen aporte, Álvaro. Ahora como lo mencionabas, vamos a hablar de la parte de la extracción. Las mayores reservas se encuentran en el llamado Triángulo del Litio, y este triángulo lo conforman Argentina, Chile y Bolivia. En el caso chileno, este país sí tiene su propia empresa estatal para la extracción de recursos. Bolivia impulsó un proyecto para nacionalizarlo hace algunos años, y bueno, ya ha habido algunos temas de geopolítica y estas cosas cuando empezó a vendérselo a China, pero bueno, eso es un tema que hoy no nos atañe. Pero, sin embargo, la mayoría de las empresas son de carácter privado. Y la historia se parece mucho al tema del viento que comenté el otro día. No se respetan territorios, personas, opiniones. Ya sea el viento, los metales, el agua, los recursos, la historia casi siempre es la misma. Y aquí lo que me gustaría puntualizar y remarcar es que el llamado progreso al que se apunta con las llamadas energías limpias debe ser matizado y contextualizado. Aunque de ninguna manera reitero que estoy en contra de que estas energías y estas tecnologías sean implementadas, pero no en todos lados es lo mismo. Y en el caso, ahora quiero puntualizarlo un poco más. En el caso de las baterías para los autos eléctricos, ¿qué países son los que más los usan? Y esto se lo preguntaré a mi compadre Álvaro. Yo diría que los países escandinavos, ¿no? Noruega y Suecia. Bien, en datos duros, China es el mayor consumidor de autos eléctricos. Según la Agencia Internacional de la Energía, en el 2019 solo de autos eléctricos a baterías se vendieron 2.6 millones de autos. Aunque hay que tomar en cuenta los autos por persona. En este caso, sí que tienes razón, el mayor consumidor por persona es Noruega. De hecho, este año en la final de la Super Bowl, uno de los anuncios que se hicieron virales, sabéis que cada año hacen como unos anuncios súper espectaculares en el intermedio. Y uno de los que se hicieron virales fue, no recuerdo qué compañía de coches y tampoco hace falta porque no le voy a hacer publicidad ahora, pero que contrataron a Will Ferrell y hicieron un anuncio como cómico diciendo que no puede ser que en Noruega tuvieran más coches por habitante que Estados Unidos, y entonces iban a por los noruegos con el eslogan No Way Norway. Entonces... Pues precisamente eso, la tasa del mercado para autos eléctricos el año pasado fue del 75%. Bueno, por aquí también nuevamente hay que ponerle matices. Los autos eléctricos no pagan impuestos, pueden estacionarse gratis, no pagan peajes al ir por las autovías. Ahí también hay una fuerte inversión del Estado. Y un dato curioso, ¿no? También, sí, como se sabe o si no lo comentamos, Noruega es un país petrolero, pero está apuntando a estas cosas. Esto por el lado de los autos, pero los países económicamente desarrollados, Rusia, Estados Unidos, China y la Unión Europea, son quienes más energía consumen y quienes tienen los programas más agresivos para el uso de energías limpias, por lo que la demanda de litio para las baterías requeridas en sistemas será mayor cada año. Y esto porque, como lo hemos comentado en diferentes ocasiones, el problema de la energía renovable, sol, viento, es que pues, es intermitente. Entonces, hasta que no encontremos esta forma de almacenarla, tendremos este problema. Y las baterías pues, siempre se han visto ahí, ya sean baterías de plomo ácido, de ion litio, baterías de grafeno, o almacenarlo con hidrógeno. De alguna manera esa energía se va a tener que guardar para usarla cuando se necesite. Y pues este es un problema, ¿no? Si
si las mayores potencias económicas cada vez tienen un mayor desarrollo, cada vez quieren utilizar más energía, pero sus recursos no le dan, volvemos a caer en el mismo círculo vicioso. Vamos a obtenerlas de otros lados donde no vamos a dejar mayor dinero. En el caso de México, ya que es el que más conozco, cuando llega a haber algún recurso, sobre todo en los mineros, las empresas transnacionales, esta vez no le toca a España, le toca a Canadá. Las empresas canadienses que se dedican a la minería, lo único que llegan a pagar son impuestos, y eso cuando lo pagan, y se llevan todo lo demás. Y cuando se intenta hacer algo, hay una gran respuesta por parte de las empresas. Y esto es algo que se repite en todos los países. Entonces, siempre me gusta poner esto en contexto, que el progreso y el camino hacia una descarbonización también debe verse con los costos que esto conlleva. Porque si bien es necesaria una transición energética por la emergencia climática en que vivimos, pero esta no debería hacerse a cualquier precio. No podemos simplemente empezar a hacer más hoyos para tapar uno y entonces no taparlo y dejar otros abiertos. Pero cuando se descubrió este yacimiento en México, por lo que he leído, se planteaba el hecho de nacionalizar, ¿no? Ese litio. Sí. La administración que estaba ahora tenía ahí ese planteamiento de protegerlo de alguna manera. ¿Y eso no sería una solución para que los mexicanos al menos obtuvieran beneficio de ese litio? Debería. El problema es que ya entraríamos en un marco y en un debate geopolítico. Porque estamos atados, sí, por llamarlo de una manera, a los tratados de libre comercio, en los cuales entonces las empresas transnacionales tienen derechos, y si no los dejas, entonces atentas contra este tratado. Ah, vale, pero tú tendrías... Por eso ahora es Canadá y no es España, ¿no? Sí, porque tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces es una pelea, una batalla injusta, porque si nosotros no hemos desarrollado la tecnología, no puedes competir libremente contra alguien que sí la tiene. Y si lo haces y lo quieres proteger, estás en contra. Entonces, ya sería hacer un análisis un poco más de ese estilo geopolítico y ver cuáles podrían ser las repercusiones por llegar a hacer eso. Uh-huh. Que de hecho, lo comentado, con la electricidad pasa lo mismo. Ahora que si quieres reformar la ley para que la energía salga primero de las compañías del Estado, los argumentos en contra son esos. Atentamos contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las empresas españolas se quejan porque están en contra de sus inversiones, lo mismo hacen las francesas, lo mismo. Entonces, creo que eso se puede analizar, pero desde otra perspectiva, y cómo afectaría económica y políticamente al país que sea México, sea Brasil, sea Colombia, pero siempre va a ser un país que puede ejercer menos poder en contra de alguien que tiene el poder económico y lo ejerce de esa manera. Beto, ¿sí? Bueno, nada, quería preguntarte sobre el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica. ¿Qué ventajas tiene para México? ¿Por qué es tan importante? O desde tu punto de vista, ¿qué pros y contras tiene? A ver, el Tratado de Libre Comercio ha sido en 2 fases. Lo vamos a hacer un poco rápido y tampoco te contaré un poco lo que sé. El primer Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, por siglas en inglés, se aprobó en 1994 y la promesa fue llevar a México al primer mundo. Esto abriendo las fronteras y dejando pasar el libre tránsito de mercancías, que no es lo mismo que en el caso de la Unión Europea, donde hay un tratado y pueden transitar las personas, educación, tecnología. En América del Norte no se tiene eso, simplemente es un libre tránsito de dinero y de mercancías y de recursos. Se supone que podrían moverse las empresas, pero no hay una empresa mexicana que pueda ir y competir en Estados Unidos tal cual, ¿no? No sé, hay un desarrollo tecnológico en Estados Unidos y en Canadá en el que no puedes competir, y ellos pueden llegar al país y sí hacerlo. La entrada de empresas como Walmart, y todas las petroleras y esto, en realidad la promesa era tener empleos, claro, pero los empleos no son bien pagados y entonces empieza a hacer el dumping. Por eso en México hay también tanta armadora de autos, porque al ser ensamblados en México no pagan impuestos para entrar en Estados Unidos.
Entonces, yo diría que todas las empresas, todas las armadoras tienen una filial en México. No solo autos de comerciales, digamos, que precios comunes, también marcas de lujo. Está Audi, está BMW, está o sea, hay de todas las marcas. Y en realidad un beneficio contra tal cual que lo puedan sentir y que uno lo pueda sentir no ha existido. Y luego se reformó. De hecho tuvimos, no sé si habrá sonado también de este lado, los problemas que hubo con Trump, porque se iba a firmar otra vez el tratado, el TEMEC, que fue como un NAFTA 2.0. Y Sí. la cosa es que en este se entregaba la soberanía energética. Parte de la electricidad y del petróleo estaba a punto de darse ahí y prácticamente se iba a privatizar todo. Fue la única parte que medio se rescató. Y un dato curioso e interesante es que de facto se prohíben los acuerdos comerciales con países que no sean Estados Unidos y Canadá, básicamente Claro. cerrando la puerta a China. O sea, Claro, Estados Unidos se protege la frontera sur. Entonces, si a mí me preguntaras, y a opinión completamente personal, no ha tenido ningún beneficio. El beneficio sería, déjenos pasar, compartan tecnología, compartan educación, compartamos servicios. Si quieren los recursos, pues también hay que tener beneficios, pero es algo que no ha habido. ¿Quieren hacer unos Estados Unidos de América del Norte más grandes? Tal vez si compartieran todo, y todos compartiéramos todo, sería lo ideal, pero no se ha dado. Y yo estaba pensando, Y- entonces, esas armadoras, esas fábricas de coches, no son, vale, son propiedad de multinacionales, pero sí que dan trabajo a mucha gente de México. Sí, que eso... Pero si tú te pones a ver la diferencia de cuánto costaría armarlos en México Sí, y cuánto costaría evidentemente. armarlos en otro Pero yo me país. refería a que podrían darse el caso de que ese litio también se aprovechara en fábricas de baterías y de vehículos eléctricos dentro del propio México. Sí, lo interesante ahí sería que el salario, el precio que te están pagando por lo que estás trabajando fuese más justo con respecto a lo que se venden los productos. Porque si es una comparación de cuánto cuesta una camioneta Q5, que es la Q5 que es la que se arma en Puebla, y lo que le pagan a la gente que trabaja ahí, no, algo no te cuadra, ¿no? Sí. Y ¿por qué? Porque capitalismo. Entonces, Sí, bueno, aumentar todo lo posible los beneficios, está claro. eso iría bien. Bueno, sí. Solo quería comentar, sí, como complementando esa cuestión del capitalismo de la obsolescencia programada, ¿no? Que además, por utilizar la batería que lo puede almacenar la energía limpia, ¿no? Renovable, pero de una cierta forma te está utilizando en vehículos, en notebooks y teléfono, y hoy tenemos un sistema un poco de consumo bastante grande, y eso no necesita hablar de coches eléctricos, hablamos de lo que tenemos hoy de coches, ¿no? Todo, siempre cuando pasa se consume más de que lo que veo es una forma que no nada sostenible. Y te pregunto si, no sé, como una manera de reciclaje o cómo se va eso, ¿no? Que lo he visto que sí, que se puede utilizar la forma de temperatura para extraer el litio, como también la parte de mezclas químicas y tal, para reciclar, pero es que no es viable económicamente, y que creo que esas compañías lo tenían que manejar los dos como una economía más circular y también sostenible, ¿no? Claro No que sé, ese es otro tema, que dentro del uso de todas estas nuevas tecnologías, cuando lleguen al final de su ciclo de vida útil, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se van a hacer con todas las palas de los aerogeneradores o con todos los paneles? Que es bien, ahora ya hay planes para reciclarlos, pero con el litio y las baterías todavía no se tiene muy claro a dónde van a ir a parar todos estos residuos, y también es algo a lo que hay que echarle un ojo y tenerlo muy presente. Bueno, realmente el litio se puede reciclar.
Lo que pasa es que es caro. Sí, claro, Entonces, lo que ha dicho Michelle. Es que es Sí. eso, es que sale caro por una cuestión de intereses. Lo que quiero decir es que pudiéndose hacer es una cuestión de voluntad casi, porque ya no es un problema tecnológico ni hay un impedimento físico. Entonces el hecho de que se cobraran o se penalizaran las externalidades que tiene la minería, por ejemplo del litio, podría equiparar los precios de extraer más litio con reciclar el litio. También si no lo tienes que trasladar de un sitio a otro, también es un ahorro que tendrías. Entonces, puede que subiera el precio de la mayoría de los productos, pero a lo mejor no es necesario que tengamos electrónica tan barata a costa de estar destruyendo parajes naturales y estar consumiendo el litio hasta la última huella que haya en el planeta Tierra. Exacto. Y tomaré esta última intervención tuya, Álvaro, para concluir y citar, me gusta hacer citas, y a la investigadora mexicana Beatriz Olivera. Comenta que si los procesos para extraer el mineral siguen siendo contaminantes y las mineras violan los derechos de las comunidades, no habrá ningún progreso. Será maquillaje verde nada más. Perfecto. Qué bien. Muchas gracias, Muchas Beto. gracias, Beto. Gracias, Beto. La verdad es que nos quedamos así un poco pensando cómo queremos que sea el futuro, ¿no? Y en el futuro lo que tenemos es la continuación de la sección de noticias que iniciamos en el episodio anterior. Michelle creo que hoy nos va a traer una noticia. No sé de qué nos va a hablar. Vale, bueno, una noticia fresquita que Endesa cierra el grifo nuclear en plena ofensiva contra la fiscalidad del sector. Entonces, que Endesa lo ha hecho, está presionando el gobierno de España para que rebaje los impuestos porque está así pasando muchas cosas con las centrales nucleares en términos políticos e incluso geopolíticos también, ¿no? Internacionales. Y qué pasa es que recientemente la eléctrica se enfrenta a esa política fiscal, ¿no? Que de una gran carga impositiva de impuestos y que lo que están haciendo es poniendo las centrales nucleares que no es viable, ¿no? Que no es viable. Y nada, y que lo ha hecho es reducir la potencia de las nucleares, forzando con que el mix energético de España se desequilibre de alguna forma, presione el gobierno para que lo revee todos esos acuerdos y tal. Además que hizo lo que está impulsionando también los cierres, ¿no? La presión de las empresas, de las centrales nucleares. En España tiene 7, si me parece, ¿no? 5, si no estoy equivocada. 5, Sí, dos cerraron. es que aquí Creo que dos ya cerraron. Julián. Es verdad, el último, ¿no? Sí, lo había 7 y lo ha cerrado 2. También tiene un fuerte impacto en los negocios, ¿no? Que es la tasa ERESA, que es la Empresa Nacional de Residuos, que ha subido desde 9.2%. Así que aumentando los costos. Y además de eso, que el gobierno ha hecho el pacto del pagón de las nucleares. Sí, Que lo tiene como... tienen previsto cerrar las nucleares en los próximos años. Sí. Además de eso, tiene las renovables, que está acelerando, ¿no? La generación por energías renovables, y que lo tiene también, que prevé que va a caer el precio de la electricidad, y que con las nucleares lo que da también la margen, que no queda nada viable a mantener una central nuclear funcionando. Lo que pasa con eso todo ¿Esa es tu que opinión o la de la noticia? la de la noticia. Lo que vengo a la observación es que
nosotros estamos con un mix energético que todavía no es estable, tampoco seguro, ¿no? Con las renovables. Y que todavía tenemos que utilizar termoeléctricas para algunos fines. El último podcast, Beto, lo he comentado, ¿no? El tema de Texas y todo lo que pasa, y que ahí sí que venía bien una nuclear o no, que lo podía resguardar de lo que se pasara con la parte de climatización, ¿no? Nada, solo dejo ese... Sí, a mí es que comentario. escuchándote lo que estabas contando en la noticia, me chirría que vuelven a comparar nuclear con renovables cuando son tecnologías que nos compiten entre ellas. Son una base Claro. para los picos de demanda, para los momentos que hay más demanda, y la nuclear es producción para el base. Si quitas energía de la base, vas a tener que cubrirlo con gas natural. Entonces, o baterías en el futuro, Claro, pero es que... todavía no estamos ahí. Sí, es que para prever un cierre nuclear sin tener un resguardo o una alternativa mejor, es que es una putada. Ya, claro, Pero... igual pienso que las soluciones, y creo que ya lo hemos mencionado aquí, no son blancos, negros, No. antes todo era petróleo y ahora todo renovables, porque así no va a funcionar. La situación es encontrar el punto medio y lo que más convenga a la forma de vida y al planeta. Si lo puedes cumplir con una parte, como dice Álvaro, con la nuclear, pues bueno, hay que mezclarlo y obtener la mejor salsa. Hay que hacer una transición, por eso estamos aquí hablando de transición energética, ¿no? Pues progresiva, no puedes ir de 0 a 100, sobre todo si no tienes la tecnología. O sea, si tuvieras la tecnología, pues adelante. Pero el problema es que no existe, no está desarrollada. Y con esto, gracias Michelle, hemos hablado un poquito de cómo avanza la cosa en España. Y hoy Guille ha venido a subirnos la moral, creo. La segunda sección del día, Guille ha venido a subirnos la moral, que hace mucha falta después de haber estado hablando aquí de cositas malas. La verdad es que sí, nos encanta hablar de cositas malas y nada, la verdad es que es una realidad, ¿no? O sea, mi comienzo de la sección era de recalcar cosas malas. Solo para ponernos en contexto. Y por llevarme a la contraria, que lo sabemos ya. Bueno, ya que estamos en grupo, podemos quejar un poquito, ¿no? Exactamente. Claro, y hay que mencionar un problema para después la alternativa, ¿no? Y tú estás ahí para... Claro, sí, pongo la alternativa ya aquí de primera, no tiene chicha el asunto. Así que, bueno, solo por ponernos un poquito en contexto, de decir que nos encontramos actualmente en una lucha muy importante contra el cambio climático, que es básicamente contra no subir por encima de 2 grados el planeta para 2050, son los objetivos que se ven que no se van a cumplir por ahora con la trayectoria que estamos teniendo, o muy difícilmente, a no ser que haya unos cambios mucho más grandes, tanto de política como de mentalidad de la población. Se ve un futuro con sobrepoblación, con escasez de comida, sequías, una pérdida de biodiversidad que llevamos ya del 60% de la población de los vertebrados en el mundo, por ejemplo, y es una pérdida enorme, deforestación, acidificación de los mares. Bueno, está siendo una locura. Estamos contaminando tanto el mar de plástico que estamos comiendo el propio plástico en el pescado y en la sal que nos comemos. Eso es la gente que come pescado. Exacto. Los vegetarianos no tenemos ese problema. Nosotros los vegetarianos comemos mercurio de la tierra, pero nada de plástico. Y los agrotóxicos en agua. Pero va. Y bueno, en este contexto, una pareja francesa en 2012 decide tener un hijo y de repente se da cuenta de lo que le espera a su hijo en el siglo que viene, vamos, en lo que estamos empezando a vivir ahora. Y justamente esta pareja francesa se dedicaba a la industria del cine.
y se pone en contacto con sus amigos y sus compañeros de trabajo y dice, mira, hay que cambiar la historia, hay que dejar de buscar las historias catastrofistas porque son necesarias para ver cómo nos encontramos ahora, pero tenemos que buscar qué es lo que va a hacer que nuestros hijos puedan vivir un futuro realmente en el planeta como lo hemos conocido hasta ahora, no como se ve que nos va a tocar en este siglo. Y entonces se juntan y crean el documental The Mom. The Mom. Álvaro. The Mom, algo así. The Mom. Que es un documental súper positivo que lo que trata es de ir recolectando las mejores ideas, los mejores proyectos en temas de energía, de reciclaje, de agricultura, economía y política, Pero que van a ser el futuro de este siglo si queremos sobrevivir, ¿no? Que no lo has traducido, pero demain es mañana. Ah, sí, para quien no sepa francés fluido como nosotros 5. Touché. Pues sí, el documental se llama Mañana, salió en 2015 y bueno, habla de todos estos temas y va por el mundo, exacto, buscando qué proyectos están funcionando y cómo son ejemplos de lo que necesitamos para el futuro venidero. Así que todo aquel que quiera un poquito de motivación y de ver el futuro como un cambio que nos puede llevar a algo mucho mejor de lo que tenemos ahora, que vea este documental porque es maravilloso. El futuro está por escribir. Exactamente, esto es una oportunidad. Nosotros cuando nos quejamos aquí y decimos que están mal las cosas, lo que estamos diciendo es que hay una oportunidad de mejora. Exactamente. Siempre hay. Y bueno, voy a poner un par de ejemplos que cuentan en el documental. El primero, especialmente sobre agricultura, que es el primer apartado. Hablan de Detroit. Detroit, esta ciudad del estado de Michigan, sufrió un colapso económico brutal, una crisis que le llevó a tener de 2 millones de habitantes en los años 60 a 700.000. O sea, es una locura, es como el 70% de la población. Es una verdadera locura. Pero el problema fue el automóvil, ¿no? Que vivían de las fábricas de automóviles, de General Motors y Chevrolet y estas marcas, cerraron las fábricas y se fueron la gente. Exactamente. O sea, vivían principalmente de la industria del automóvil y de la industria agroalimentaria en sentido de extensiva, de monocultivo. Y cuando esto se acabó, la población se fue, en especial la clase media alta, abandonó la ciudad y se quedó principalmente la población más pobre. Empezaron a tener falta de comida fresca, de vegetales, y eso es una situación crítica que les llevó a empezar a ellos mismos producir su propia comida dentro de los límites de la ciudad. Y lo ha convertido en un ejemplo para el mundo entero respecto a agricultura urbana. O sea, ¿Cómo mola eso? Es flipante. La crisis les ha llevado a dos cosas. Hay que decir, la crisis significa oportunidad, ¿no? Les ha llevado a dos cosas. Claro. A tener agricultura urbana sostenible e inventar la música techno. Se volvieron locos, pero plantaron verduras. Así que, bueno, esta gente... ¿Sabes si esto es solo para consumo interno? Sí. En principio, sí, su objetivo y el de la gente que lleva el mayor número de granjas, que son los que entrevistaron, o sea, las granjas más grandes, urbanas, su objetivo es que la gente de Detroit cultive la comida que se vaya a comer la gente de Detroit. Y trabajan muchísimo con voluntarios y con terrenos que han ido consiguiendo, porque Detroit está desolada, eso, de 2 millones a 700.000, se quedó un montón de terreno vacío. Y de hecho su objetivo es llegar a cubrir la mitad del consumo de la ciudad entera, solo a base de agricultura urbana. La verdad es que lo dices y tiene sentido, ¿no? Que la comida de Detroit se produzca en Detroit.
Exacto. Es como... Tiene muchísimo sentido. Yo solo no me puedo imaginar qué es la apariencia de agricultura urbana. ¿Cómo se lo consigue? Pues básicamente lo que se veía en el documental es muchas granjas un poquito en los suburbios de Detroit, que hay más espacio, pero también cerca de edificios enormes más en el centro, descampados que puede haber que antes fuera de albero o de césped X. Lo ponen invernaderos y ponen centros de cultivo y los acercan mucho a las personas para que las personas puedan participar voluntariamente, les sea fácil y sea una reacción en cadena que eso les ha llevado a ser miles y miles de personas trabajando para producir su propia comida. Y bueno, este ejemplo se puede encontrar en un montón de ciudades. En Sevilla hay agricultura urbana, por ejemplo el Huerto del Rey Moro, para los que quieran visitarlo. Y antes era un patio de vecinos muy grande y de albero, no había nada. Y lo llenaron con permacultura, con sitio para las familias, con cursos, o sea, lo llenaron de vida. Y bueno, Álvaro seguro que tiene ejemplos en Valencia, que es una ciudad famosa de cultivo. Sí, bueno, aquí hay... No sé si... Es que no sé cuál es la línea entre que sea urbana o no. Pero hay la parte de la Ronda Norte que conocemos aquí, es todo alrededor. Ahora hay una cooperativa que tiene que es el CSOA Lorta, y son unos terrenos que estaban abandonados y los han reconvertido en huerta. Creo que eso se consideraría huerta urbana, porque está entre edificios también. Pero bueno, aquí dentro de la ciudad de Valencia creo que no hay poco, la verdad. Es más alrededor al anillo verde que tiene la ciudad. Sí, a mí me parece sí, brillante porque además que tienes su soberanía alimentar, ¿no? Podés trabajar colectivamente. Está muy bien, así como la participación del grupo, ¿no? De saber que hay una unión, así, también algo que sí que lo puede ayudar para el desarrollo sostenible y todo. Pues sí, esto es una unión de la gente buscando soluciones y buscándose la vida. Y bueno, quería poner otro ejemplo que es el de Todmorden, un pueblo de unos 200.000 habitantes en Inglaterra, en el que dos amigas un día empezaron a hablar de todos los problemas. Espera, ¿un pueblo de 200.000? Bueno, una ciudad más bien. Bueno, para aquí es un pueblo. Claro, has visto que a Beto y a Michelle no les ha sorprendido, ¿no? Pues sí. Sí, no, para Inglaterra sería una ciudad más bien, totalmente. Pues vieron todos los problemas que había en el mundo y dijeron, mira, a nivel global no podemos solucionarle la vida a la gente, pero a nivel de mi ciudad podemos hacer algo. Y hicieron una reunión, se esperaban que vinieran 5 personas y vinieron 60 y empezaron un proyecto que se llama Incredible Edible, que es como increíblemente comestible, ¿no? Que básicamente empezaron a plantar, a poner maceteros gigantescos de estos limitados por maderas a lo largo de las calles, en los aparcamientos, en todas las zonas públicas, y empezaron a plantar allí, empezaron a plantar todo tipo de verduras, de leguminosas, de moras, de todo, y a ponerle carteles para que la gente lo viera y se interesara. Entonces la gente que iba al trabajo tenía que pasar por la calle al lado de un huerto. que eso medía 1 metro de ancho el huerto, pero ya iba viendo, ostras, cebolla, no sé qué. Y encima ponía carteles que decían, ahora es temporada que te comas estas moras. Y empezaban a comer y empezaban a apuntarse al proyecto. Y de repente la ciudad entera estaba, exacto, una pasada, plantando por todos lados. El ayuntamiento lo apoyó, les cedió terreno fuera de, o sea, en los límites de la ciudad. Y empezaron a producir comida de forma ecológica, de una
forma brutal. Y A mí, con jóvenes. a mí lo que me preocupa de esa idea, que me parece muy bien, pero es que la gente coja la verdura antes de tiempo. Digan, quiero esas cebollas. Pero si me espero una semana más para que estén en su punto perfecto de maduración, me las va a quitar Juanita, la de la calle de abajo. Entonces mejor la cojo ya. Hay un poco de conflicto de... Sí, supongo que la gente que no está tan dentro del proyecto, entiendo que no cogerán tanta comida o no son tan Sí, sinvergüenzas como nosotros, ¿sabes? ¿No? Ese tipo de proyectos deben de llevar de la mano un trabajo de concientización y de involucrar a la gente como Claro. para que no hagan esas cosas. Si no, No, no pero creo que ya sean no tan es efectivos. no es solo que hagan o no hagan esas cosas, sino que esa comida habría que recogerla de forma centralizada, por decirlo de alguna manera, que la recoja una persona y lo reparta como sea lo más justo, porque a lo mejor tú trabajas de 8 a 5 de la tarde y no puedes coger nunca nada. Y no es justo tampoco para ti. Ya, pero Guille, la gente Creo que debe llegaba gestionar cuando eso quisiera. bien. Eso, no había ningún control, por lo que se ve ahí en el... Supongo que sí tendrán su distribución Sí, ¿no? en general, pero Es que aparte... suena muy de sueño de ir por la calle cogiendo frutas y verduras, pero imagino que no será así, porque si no... Sí, es que pero de verdad que es así y se ve, la señora que creó el proyecto estaba súper contenta y Qué guay. diciéndote, la gente que se para en esta parada de autobús siempre se pone aquí a coger moras. y era súper simpática, y dice... Es que Bueno, sí, realmente yo quiere moras la sí que he gente se cogido... involucrara. Yo moras sí que cojo normalmente de los árboles. Aquí en Valencia hay moreras. Y cuando llega la temporada, pues hay moras en los árboles y vamos y cogemos. Igual que nísperos, muy común también que haya nísperos por las calles. Y comemos nísperos. Y granadas, de hecho. Increíble, sí. Sí, pero creo también que la idea no es eso, es que en una huerta comunitaria, ¿no? Está trabajando todos juntos y no es que es mío o tuyo o de la comunidad, ¿sabes? Es de todos así. Y debe tener también una gestión y el suficiente para ellos y para más gente también, así que una cierta gratitud y regalo a la gente, a la comunidad, a la ciudad, al pueblo. También trabaja mucho con eso también, ¿no? A que la otra persona que no tiene conciencia lo cambie también, de poco a poco lo va... Claro, yo creo que hay haciendo muchos sí lo proyectos cambia. muy buenos que se quedan en un lugar pequeño y no se ven. Y estas señoras lo que dijeron, vamos a plantarle cosas en la cara para darle envidia, para que se apunten, para que hablen entre ellos de... Claro. Wow, en plan, Es que lo aquí han pueden plantado tener... cebollas al lado de mi coche, ¿verdad? En una parte del coche. Sí, está muy chévere. Sí, al final estos proyectos muchas veces se quedan un poco en nichos y es una pena. Porque, lo mismo que te decía de aquí que te he dicho que en Valencia la huerta esta de Teso al Horta, pues se queda ahí, a lo mejor hay mucha gente. Yo en mi entorno sé que la mayoría de personas más o menos saben que eso existe y qué hacen, pero que mucha gente que a lo mejor podría haberlo aprovechado y ni siquiera se ha llegado a enterar de que eso existe. Por eso también es importante muchas veces una labor de comunicación por parte de la gente que tiene medios, como por ejemplo los ayuntamientos, para darle voz a estos tipos de proyectos. Y ya que a lo mejor no les puedes ayudar por algún motivo o lo que sea, a lo mejor les puedes dar divulgación y puedes servir de ejemplo para más gente y motivar a otros proyectos. Claro. Sí, el ayudar desde los ayuntamientos es clave. Es clave porque los ayuntamientos Además son los de que ayudar... conocen a la gente más cercana, son los que conocen la necesidad de los barrios, de la ciudad. Sí, además de ayudar a una economía ahí local y nada, es que... Sí, es resiliencia, es soberanía alimenticia, es maravilloso, es fundamental para ser sostenibles el poder ser autosuficientes también un poco, aunque sea. Bueno, también quería comentar un último ejemplo muy importante que pone en el documental. Hablan de que la gran mayoría de la comida que llega a nuestras casas no viene de la
agricultura industrial. Viene de pequeñas granjas, de pequeños agricultores. O sea, en torno al 70% de la comida del mundo procede no de la agricultura industrial. Eso es lo que te dicen. Y dices, no me lo creo, ¿no? En plan, lo primero que dices, no me puedo creer. Te estoy mirando con ojitos de Clint Eastwood. Exacto. Dice, este señor inglés aquí plantando sus cosas me está contando esto, me lo creo regular. Pero luego empiezan a investigar y realmente es así. Y hay un enviado de la ONU que va al documental a hablar de este tema justamente y de cómo los grandes cultivos industriales principalmente, o sea, producen mucha comida, pero principalmente va a ganado. Son los que alimentan el ganado o los agrocarburantes. Entonces, muy poco de esa comida como tal que producen va directamente a nosotros. Casi todo va a alimentar ganado, que luego sirve de alimentación a nosotros, pero bueno, como sabemos, el ganado y los animales son un consumo muy grande de comida para luego lo que nos aportan, ¿no? Porque eso en parte somos vegetarianos y felices. y con ello tratan el tema de la permacultura. Se van a una pequeña granja, un pequeño lugar de cultivo, donde están llevando a cabo la permacultura. Y se están dando cuenta que en un terreno muy pequeño, la productividad que están consiguiendo con sistemas mucho más humanos, o sea, mucho más trabajo humano que lo que requiere un campo enorme industrial llevado por tractores, con mucho más trabajo humano, manual, y las herramientas necesarias, están teniendo una productividad brutal. Guille, perdona que... Sí. ¿Podrías definir qué es la permacultura? Sí. Porque igual hay mucha gente que no sabe. La permacultura básicamente es una forma de agricultura que intenta imitar la labor que hace la naturaleza de biodiversidad. Pues en la permacultura se complementan diferentes tipos de plantas y de vegetales que se ayudan entre sí para crecer sin necesidad de fertilizantes y otro tipo de productos, como ponían el ejemplo de la albahaca. Como plantarla al lado de un tomate es maravilloso porque los dos necesitan más o menos la misma agua. La albahaca puede vivir a la sombra del tomate, no le preocupa tanto el sol. Y también tiene un olor muy fuerte que impide que los bichos ataquen la tomatera. Entonces ahí estás combinando, sí, es lo que hace la naturaleza, pero intentando imitarla. Y bueno, Michelle creo que también sabe mucho de esto, ¿no? Sí, no, sí, está bien. Además de otras cosas que utiliza la permacultura como si fuera un diseño sostenible y de permanecer culturalmente sostenible. La cuestión de permanecer. Y la idea también es trabajar eso, observando la naturaleza y haciendo tal cual. Y también la parte de la bioconstrucción, de energía limpia y todo eso que genera algo armonioso con la naturaleza en que podemos trabajar juntos y tal, incluso la agronomía y el plantío, toda esa idea, ¿no? De juntar la propia naturaleza, de combinación de plantío y todo que ayuda. Un poquito, sí, los ciclos, cómo se retroalimentan dentro de la naturaleza. Sí. Está muy bien. Y hoy ya lo tiene permacultura urbana, ¿no? Porque se entiende mucho antes del campo, ¿no? De un terreno, y ahora no. Ahora ya está se aplicando como te dices, ¿no? Está se aplicando en la área urbana y es muy bonito, lo veis. Aquí también lo tiene en Brasil, ya está teniendo muchos grupitos, mucha gente ahí envolvida. Es claro que no sale media, no es una cosa que expande tanto, creo que también por motivos también de propios, pero está muy bien. Estoy pensando, no sé si te gustaría un día hacer una sección hablando de la permacultura. Michelle. Uy, sí, pues sí que me interesa. Apúntatelo para otra. Vale.
Y de esto simplemente comentar que el hecho de no agregar fertilizantes también es un modo de eficiencia energética. No necesitamos agregarle más energía a la tierra para que nos entregue más y luego cómo producir esos fertilizantes y empieza a iniciar la cadena de dónde viene esto más, porque si le exigimos algo que ya no puede dar a la planeta, a la tierra, por algún lado tiene que entrar. Esto es, desde el punto de vista de la física, lo que sale por un lado tiene que entrar por algún otro sitio. Entonces, sí, de hecho se estudian, un día quería hablar de esto, los límites planetarios, los límites físicos del planeta, y el que peor está se han como clasificado 7 o se han indicado 7 límites que no hay que superar para poder seguir viviendo y teniendo una vida sostenible en el planeta, y el que peor está es el ciclo del nitrógeno, precisamente por los fertilizantes. Tenemos totalmente devastado el mundo de la naturaleza por eso. Algún día lo hablaré. Este tipo de proyectos e iniciativas se ven como no tanto una alternativa, que también, sino un complemento al sistema que tenemos ahora. Y no sé, me parece realmente que es lo que necesitamos, que la gente se ponga manos a la obra con esto y que nos demos cuenta que, o sea, este tipo de iniciativas están mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos, y de las que hablan en el documental también hablan de las monedas sociales, que estoy seguro de que en casi todas vuestras ciudades existen. En algún barrio hay monedas sociales, la agricultura urbana está, solo hay que buscarla, y está mucho más cerca de lo que creemos. Así que a quien le haya interesado este tema, pues que se vea el documental. Quien no le haya convencido lo de que la mayor parte de la comida del mundo lo hacen pequeños agricultores, que se vea el documental y investigue un poco y se motive a participar en estos proyectos, porque realmente se están haciendo y son la solución que vamos a tener en el futuro. Muchas gracias, Guille. Yo tengo muchas ganas de ver el documental, no lo conocía. Sí, yo también. Y me apetece un poco, sobre todo en estas épocas que vivimos, me apetece algo que me suba el ánimo. Sí. Y además, es que lo que decías, que esto no es la alternativa sino un complemento, es que probablemente no haya una alternativa. Lo que hay que hacer es buscar muchas alternativas y que unas se suben con otras. Y eso es clave. Las soluciones, no hay una panacea que funcione en todos lados. Debe conceptualizarse, matizarse y adaptarse al lugar. Como lo dijimos con la pobreza energética, cada sitio es diferente y las medidas de Inglaterra no serán las mismas que de España, que no serán las mismas de Brasil. Hay que tomar lo mejor y tratar de hacerlo lo mejor. Sí, pero el ejemplo del pueblito de 200.000 habitantes de Inglaterra, pues tiene todo el sentido, ¿no? Sí, me encanta como comentaste, que quizás no podemos cambiar el mundo, pero por lo menos podemos cambiar nuestro entorno. Sí, ese es el clásico lema del ecologismo, de piensa global, actúa local. Y bueno, pues si os parece bien, damos por cerrado este capítulo, dejando deberes pendientes a nuestros oyentes de ver el documental Demain, mañana, no recuerdo el nombre. Por cierto, está en Filming para quien lo tenga, y si no, por internet seguro que se puede encontrar. Sí, en nuestros videoclubs de confianza. Pues yo venía a hablar, bueno, tengo el honor y el privilegio de hablar después de mis compañeros con una sección final, y quería hablar de los océanos, porque son una parte muy importante del cambio climático, una parte que normalmente no pensamos, más allá de que está subiendo el nivel del mar, pero en los océanos vive una gran parte de la fauna del mundo y tienen un gran impacto a la hora de amortiguar el efecto del cambio climático de lo que sufrimos nosotros actualmente, porque están absorbiendo una cuarta parte de los CO2 que emitimos. Esto provoca lo que has mencionado antes, Guille, de la acidificación. Además,
absorben un 90% del exceso del calor que hay por el cambio climático, por el efecto invernadero. O sea, si creemos que la temperatura del planeta está subiendo, hay que tener en cuenta que el 90% de esa subida está inyectándose dentro de los océanos. De hecho, esto lleva a que si llegamos a subir 1,5 grados la temperatura del planeta, que ahora mismo las expectativas es que sí y mucho más, porque el objetivo son 2 grados para 2050 y no parece que se vaya a cumplir. Si llegamos a cumplirle el 1,5 grados, hasta el 90% de los arrecifes de coral podrían morir. Son el hogar de muchas especies marinas, aparte de ser un animal en sí mismo. Entonces, bueno, digamos que tiene mucha importancia esa temperatura de ese agua para la fauna de los mares. ¿Y por qué estoy comentando todo esto? Porque en septiembre de 2020 se publicó en la revista Science un artículo en que explicaban una forma de medir la temperatura de los océanos bastante original, una idea nueva. Porque ¿cómo se hacía hasta ahora? ¿Vosotros os imagináis cómo se podría medir la temperatura del océano? Hombre, no sé. Bueno, es que con la profundidad cambia la temperatura del agua, ¿no? Pero a partir de alguna profundidad que, dependiendo de la ubicación, pues no baja, pues no sale por debajo de 4 grados, ¿no? Pues supuestamente hay alguna parte del océano que podríamos asumir que es constante. Tiene que tiene la temperatura constante, pero no, bueno, lo que a mí se me ocurre, la parte fácil. A mí se me ocurre tomar muestreos con los submarinos que hay en el mundo. Exacto. Sí, se parece un poco a lo que se está haciendo. Hay un proyecto internacional, prácticamente colaboran todos los países del mundo, no sé si todos, pero muchos. Se llama Argo y consiste en 4.000 boyas que están distribuidas por los océanos y mares de todo el planeta con termómetros que miden la temperatura en diferentes puntos del planeta. Estos boyas están situados hasta 2.000 metros de profundidad. Entonces, digamos que tenemos un mapeo más o menos con puntos de la temperatura a lo largo del tiempo gracias a este programa de Argo. Este es el método actual y está bien, es mejor que nada, pero no es muy bueno, digamos, porque la temperatura en un punto fluctúa mucho. De un día para otro hay muchos grados. Hay una incertidumbre en esto de más o menos ¿cuántos por ciento? Pues bueno, lo que ocurre es que puedes medirlo hoy la temperatura en un punto dado del océano y la semana que viene a lo mejor son 5 o 10 grados más o menos, porque si pasa una corriente de aire frío por ahí o de agua caliente por ahí, cambia la temperatura. Entonces, el sueño de los oceanógrafos sería poder medir temperaturas promedios de grandes kilómetros, de grandes longitudes de kilómetros del océano. Si, por ejemplo, coger, no sé, de aquí, desde España hasta Italia, medir todo lo que hay, el trozo de mar Mediterráneo que hay ahí, y medir la temperatura promedio. Y así más o menos tendrías esa temperatura. Entonces, claro, esto no se podía hacer. Hasta que esta idea, que parece que está funcionando, que es usar los terremotos. Es una forma un poco, a lo mejor, agresiva y violenta de tratar al mar, pero lo que ocurre es que las velocidades de las ondas de esos terremotos se desplazan a una velocidad distinta en función de la temperatura del agua. Cuanto más caliente esté el agua, más rápida llegarán las ondas al otro lado. Lo bueno de los terremotos, porque tú podrías pensar, vale, pues si queremos medir la temperatura, lo que decíamos, ¿no? De España a Italia, por no pasarnos de largo, porque de aquí a México no llega nada, pero de España a Italia. Y pues, vamos a poner un altavoz y vamos a poner ondas que vayan hasta allí y las medimos y sabemos exactamente la fuente de sonido, sabemos la frecuencia, sabemos todo. Ya, pero esto tiene un problema y es que podríamos molestar a la fauna que vive en el agua. Sabemos que los delfines, las ballenas, por ejemplo, se comunican usando ondas y a los terremotos están acostumbrados. Es una cosa que está ahí en la naturaleza. Natural. Exacto.
Entonces, y además, si quisiéramos tener una fuente de ondas, eso consume recursos. Tienes que poner el altavoz o lo que sea que vayas a usar. Entonces, digamos que tiene muchas ventajas usar terremotos. Además, hay un gran catálogo de los seismómetros de todo el mundo. Miden terremotos desde hace décadas y tenés ahí un inventario de terremotos para analizar y hacer la medición. Esta metodología utiliza información que ya está. ¿Hay una correlación entre los terremotos y qué tan rápido han llegado? ¿O es para hacerlo en futuras ocasiones? No, de hecho lo han hecho en... ¿Qué? No, porque me quedo imaginando los próximos terremotos. Están todos en la expectativa esperando por terremoto para saber cuándo lo va a Bueno, no tienen que esperar mucho. a medir. No tienen que esperar mucho porque hay como 4.000 y pico terremotos al año que les sirven de medida. Pero esto lo que han hecho es coger los datos de concretamente un sismómetro que estaba en el Océano Índico, datos de entre 2005 y 2016, y los han usado para medir la temperatura, la variación de temperatura en esa zona del océano. ¿Cómo hacen esto? Porque lo que ocurre es que, bueno, lo que decía es que los sismómetros lo que miden es la vibración en el suelo, en la tierra. Pero cuando se produce un terremoto, hay una parte de las ondas que se desplazan por la tierra directamente y llegan al sismómetro, y hay otra parte que llegan al mar. Las ondas se desplazan a través del agua, llegan a la costa, golpean la costa y entonces se vuelven a transmitir al sismómetro. Digamos que cuando hay un terremoto el sismómetro lo mide 2 veces. Una cuando le llega por la tierra y otra cuando le llega por el mar. Entonces lo que hacen es usar esa vez que le llegan por el mar para comparar, porque hay terremotos que se repiten a lo largo del tiempo. En el artículo los llaman los repeaters. Entonces hay una metodología un poco sofisticada para asimilar unos terremotos con otros, y entonces pueden decir, vale, este ha tardado X tiempo en llegar y este ha tardado, no sé, 15 segundos más, ¿vale? Si ha tardado 15 segundos más, quiere decir que el agua esa vez estaba un poco más fría. Y los resultados que han obtenido es que ha subido la temperatura por década en el Océano Índico muy poquito, la verdad. 0,044 Kelvin, 0,44 grados. Parece muy poco. Realmente es prácticamente el doble de lo que se había medido con Argo, con el sistema de boyas que os había explicado. Y por década, perdona, ¿desde cuándo? Esto ha sido 2005 a 2016. Va. Claro, pero también habría ahí que ponerle 0.040 y algo, dijiste. 0.44, y sí. Compararlo contra cuánto tiempo ha tardado antes de los humanos en incrementar esa temperatura. Bueno, es que además, la base. De momento, no son resultados como para hablar sobre el cambio climático, más para hablar de la técnica, para ver si esta técnica es buena para medir la temperatura de los océanos, porque ahora mismo lo que estás consiguiendo es que esas ondas atraviesan todo el océano, haya corrientes, haya fluctuaciones, haya lo que haya por en medio. No es como la boya que medías la temperatura en un punto concreto. Y puedes obtener variaciones de temperatura, no obtienes tanto la temperatura en valor absoluto. No tienes 23 grados, no. Tienes... si hace tanto era 0, pues ahora es 0,044. y comentaba que ha salido como el doble que con Argo. Con Argo les daban 0,027 Kelvin. Y... bueno, podías pensar que es un error. Todavía no se sabe si es un error de cálculo. Porque es la primera prueba. Pero hay una explicación muy buena que justificaría esto, y es que están teniendo en cuenta la variación de la temperatura por debajo de los 2000 metros, que con Argo era imposible de medir. Esto
mide toda la altura, toda la profundidad del océano. Por lo tanto, sería una herramienta muy potente para evaluar el cambio climático en los océanos. Vaya pasada. Pues, o sea, súper interesante. Y también te quería preguntar, o sea, nos interesa, bueno, así que se me ocurra, la mayor parte de la vida marina se encuentra, entiendo, en la zona más superficial, al menos, bueno, en no creas. Los kilómetros más cercanos a la superficie, ¿no? En las profundidades más... Sí, en lo menos profundo. Exacto. O en lo más. Así que si el agua se va calentando, entiendo que también va a hacer más... O sea, la diferencia de temperatura se va a notar más arriba que abajo. Totalmente, sí. Sí, porque no sé, Sí. yo buceando en un lago de 40 metros tenía temperatura de 4 grados y no puede ser menos, solo si hay hielo. Donde, Entonces, bueno, aquí también hay ciclos de convección, el agua se evapora. Hay muchas cosas que tener en cuenta. Bueno, también hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que en el océano, como he dicho antes, se estaba absorbiendo una cuarta parte del CO2 que se emite. Eso es un gran colchón para evitar que el cambio climático vaya a más. Pero es que si la temperatura del agua aumenta, la capacidad de absorber CO2 disminuye. Y ya no es solo que no absorba el CO2 nuevo que emitamos, sino que puede emitir el CO2 que tiene absorbido. Por lo tanto, sería un efecto exponencial de crecimiento a través de las emisiones de CO2. Entonces, digamos que esto va a ser probablemente una gran herramienta para evaluar el cambio climático, ya que también el 90% de energía, repito, va a los océanos. Va a ser una gran herramienta para proteger, espero, la fauna marítima. Y bueno, a ver si funciona. Es que me ha parecido muy curioso esta técnica de usar terremotos y quería traeroslo. Sí. Estábamos hablando de observar la naturaleza y imitarla, y estamos ahí, ¿no? Trabajando con ella, tomando sus fenómenos, ¿no? Y captando también por mensaje, aprovechando de eso. Y está bastante interesante. Y más el chabón que tuve la idea de imaginar algo así que lo pudiera sacar algo, ¿no? Está muy bien, la verdad. Pues una cosa que vi que era... Yo solo espero que el perfeccionamiento de esta técnica llegue mucho antes de que el océano nos empiece a regresar el CO2. Sí, y que no mate tantos seres vivos ahí del océano, ¿no? No llega. Como el otro día hablé mucho, hoy he traído un tema más cortito, pero me alegro que os haya parecido interesante. Y nada, acabamos, si no tenéis más comentarios, acabamos así el programa. Está bien. Perfecto. Estuve muy bien hoy, me gusta. Sí, muy interesante. Pues a nuestra querida audiencia les quiero recordar nuestras redes sociales. Es Una Energía Nada Corriente, como el nombre del podcast, igual, pero en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. Y el email es unaenergianadacorriente@outlook.com, y ahí escribirnos cualquier crítica, comentario que queráis. También importante escribir los comentarios de iVoox, de YouTube, que lo vemos todo, comentamos, damos me gusta y os ponemos corazoncitos. De hecho, quiero saludar a Laura, que nos escribió el otro día y se alegró de que en España tuviéramos una estrategia de transición justa para el carbón, que hiciéramos algo más que tortilla y paella y siestas y cerveza fresquita. También hacemos cosas bien. Campo. De hecho, mi reflexión es que España en esta transición energética tiene mucho que decir como país de Europa con mucho sol y muchos recursos energéticos. Y nada, sin más, si habéis escuchado hasta aquí, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Pues nuestra última estrella de este cielo fílmico ha hecho de todo. Ha hecho de mafioso latinoamericano, italoamericano,
un narco puertorriqueño, un policía incorruptible de Nueva York, pero ahora, sin nada que demostrar, se atreve con la interpretación de un joven sevillano llamado Guillermo de Santos. ¿Cómo has conseguido...? No he dicho el nombre en ningún momento. Estaba esperando. A nuestra querida audiencia les quiero recordar nuestras redes sociales, que esta vez las voy a decir bien. Somos Una Energía Nada Corriente, tanto en Twitter, Facebook como Instagram. Nuestro email es unaenergiacorriente@outlook.com. Ahí nos podéis escribir lo que... ¿Por qué os reís? Tío, has dicho una energía corriente. ¿Lo voy a decir? No, creía que era una broma, tío. Una energía corriente. No me he dado cuenta. Vamos a tener que tener los vídeos de errores de grabaciones. Porque hoy lo fue fatal. Los bloopers al final del año. Sí, Álvaro. Otra vez Álvaro. No soy capaz, Pero siempre es en el correo, Sí, en el arte lo has dicho bien. Lo que he de reconocerte es que eres constante en el error. Siempre es una energía corriente.